Para algunos conscientes, cuando uno tiene un teléfono en la mano, pues empieza a cuestionarse, sobre todo por lo que hemos visto. Lo primero que se viene a la mente es, quizá a través de esta cosa, me estén escuchando, me estén espiando. Hay un espionaje tremendo, deliberado, masivo. Después uno voltea a ver y con más profundidad, pues viendo el teléfono dice, bueno, y quizá controlen mis datos, todo esto que se llama metadatos a través de el teléfono, a través del teclado, de lo que tecleo, o de la laptop, o incluso hasta de una lavadora, ahora que ya salieron las lavadoras de ropa inteligentes que tienen micrófono. Dice, bueno, a lo mejor están controlando mis datos, pero me facilitan las cosas. Luego, si nos vamos más a profundidad, igual alguien podría decir, bueno, no solo controlan mis datos, sino que además controlan mi información. Es decir, controlan qué es lo que yo sé, qué es lo que nosotros sabemos. Y esto ya está muy peligroso. Pero aún así, todavía hay más capas de duda, de pregunta, de cuestionamiento, porque quizá no solo me estén espiando, quizá no solo, algo más profundo, quizá no solo estén controlando mis datos a través de los llamados metadatos, de cuántas veces hago clic, cuántas veces contesto el teléfono, sino que además están controlando mi información, cómo me informo, qué es lo que sabemos, qué me llega, qué noticias me llegan, qué cuestiones de la realidad, por supuesto. Pero aún más a fondo, podríamos pensar que no solo controlan mi información, sino que además quieren controlar cómo pienso, cómo construyo la realidad. Y eso, pues eso es más temible que todas las bombas atómicas, porque estaríamos hablando de los muertos vivientes prácticamente, es decir, toda una sociedad mundial que está controlada en cómo piensa. ¿Para qué quiere uno guerras? ¿Para qué quiere uno desgastarse con balas? ¿Para qué quiere uno desgastarse con muerte? Si simplemente controlo a toda la fuerza humana a mi placer. De esto vamos a hablar hoy. Y cómo además, por si alguno dijera, oye, pero es mucho más importante los misiles que están cayendo en el Líbano y la respuesta de Israel, la guerra Israel-Irán o Ucrania-Rusia. Sí, pero esto incluso permea justamente esos puntos calientes y está además ligado. Hoy hablamos de la guerra cognitiva en este sábado con Eduardo Luque, que lo ha preparado perfectamente, claramente para que nosotros lo entendamos. Comenzamos. And I do want to get to the latest information coming in out of Israel at this hour, 1:02 on the East Coast and 10:02 on the West Coast. Take a look at your screen. This is actually a short video coming in from the Israel War Room. They say breaking.
پیام رهبر معظم انقلاب رو به مردم لبنان برسونم که مطمئن باشید جمهوری اسلامی ایران در این شرایط سخت کنار ملت لبنان، دولت لبنان و مقاومت در همه صحنه‌ها خواهد. Algo absolutamente condenable, rechazable y que sirve para recordarnos la urgencia de acabar con la violencia, de que cese esta espiral de violencia en Líbano, en Gaza y en Cisjordania y que podamos de una vez por todas encontrar la vía diplomática para la resolución de conflictos en términos pacíficos. Y eso es lo que va a defender siempre España, es lo que le he trasladado al Papa Francisco sobre cuál es la posición de España tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Una posición de coherencia, de respeto al derecho internacional y de respeto también al orden multilateral. Y hablando de la guerra cognitiva, pues bueno, ahí veíamos algunas declaraciones frescas que pusimos como pues un enviado de Irán al Líbano, en donde pues apoyan los iraníes a los libaneses, o como por ejemplo Pedro Sánchez, que también aprovecha la coyuntura para denunciar a Israel, válgame Dios. Ustedes saben, ayer lo dijimos, atacaron las posiciones de las Naciones Unidas, los israelíes. Tremendo, bueno, están imparables. Y hablando de guerra cognitiva, pues también ahí veíamos imágenes del desfile de la hispanidad, que aquí, por ejemplo, en América Latina se le decía, ya por ejemplo en México se deslava cada vez más y en otros países, el Día de la Raza. Y esto nos ejemplifica, Eduardo, que la guerra cognitiva es desde hace mucho tiempo, solo que ahora es mucho más agresiva y mucho más infalible, porque tiene a su merced una cantidad de dispositivos electrónicos que te lavan la mente, ya no en cuestión de años, sino que en un segundo ya sabes cómo
vas a pensar o elegir. Entonces hablaba de que ahí veíamos el desfile porque justamente hoy es 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, y Eduardo nos trajo 2 cartas. La primera habla justamente de esto, de cómo pues a los que estamos de este lado nos descubrieron y luego nosotros cómo descubrimos que fuimos descubiertos. Me encantan esas palabras porque nos reflexionan mucho. Y otra carta que nos trajo, y esa la vamos a leer más adelante, sobre lo que un soldado israelí piensa cuando tiene el fusil, cuando tiene el arma y va a matar palestinos, y entonces se queda pensando y la carta se le escribe a un rabino y dice, bueno, estos los mato o los mato mejor o qué hago con ellos, porque, y bueno, la carta está increíble y difícil de creer. Pero mientras, pues recibimos a Eduardo Luque en tu sábado, Eduardo, y justamente comenzamos con esta guerra cognitiva. Pero mira qué bonito que nos traes esta historia, o rescatas la parte histórica de la América hispana, de la América latina, y con estas palabras, por favor, te escuchamos, y te escuchamos con mucha atención y además con mucho gusto, Eduardo. Adelante. Bien, bueno, lo primero, encantado como siempre de estar aquí en el canal este día histórico. Dicen los sectores de la extrema derecha, los militares españoles, que hoy es el Día de la Raza, el Día del Descubrimiento, bueno, la conmemoración del descubrimiento, y he aquí que encontré un libro de Eduardo Galeano que pone los puntos sobre las íes, de esta especie de lavado de cerebro que nos intentaron hacer a los que estamos al otro lado del Atlántico y los que estáis en el otro lado del Atlántico, ¿no? Nos dijeron que había sido un descubrimiento, que había sido, pues eso, que se había descubierto un nuevo mundo, y obligamos a los indígenas, entre comillas, a creerse que habían sido descubiertos. Fue tal el lavado de cerebro, esa guerra cognitiva, pero llevada desde el siglo XV hasta el momento presente. Y Eduardo Galeano lo resume en un libro que se titula, yo lo recomiendo a todo el mundo, Los hijos de los días, un libro excelente además. Vuelvo a repetir que no tengo acciones en la propaganda que hago de Eduardo Galeano, que no necesita propaganda, no necesitaba propaganda precisamente, ¿no? El párrafo que he sacado se titula Octubre 12, el descubrimiento. Leo literal. En 1492 los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un dios de otro cielo, y que ese dios había inventado la culpa y el vestido, y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Este es el poema de Eduardo Galeano, que resume muy bien lo que fue la colonización española, en este caso concretamente, de una parte de Latinoamérica. Con eso, no quiero decir únicamente que fueran especialmente crueles, ni más ni menos crueles de lo que eran las otras poblaciones, los otros conquistadores en aquella misma época, en aquel mismo siglo. Por ejemplo, la colonización norteamericana por parte de los refugiados ingleses fue incluso más cruel, que ya es decir, que la colonización española. Y eso tampoco, yo también quiero dejarlo claro, eso tampoco justifica el que determinadas actitudes que se ven también en Latinoamérica, ¿no? Porque incluso los imperios coloniales que existían antes de la llegada de los invasores españoles se habían levantado también con la sangre y con la explotación de los pueblos indígenas, incas y aztecas. No tenían muchos escrúpulos morales ni de conciencia en exprimir, destruir y asesinar a otros pueblos para montar sus propias civilizaciones. De hecho, la gran victoria de los conquistadores
sobre imperios tan importantes, tan enormes como el imperio inca y el imperio azteca, se basa precisamente en la utilización de otros pueblos que habían sido subyugados por incas y aztecas y que se revuelven y se alían con las tropas españolas, con las tropas colonizadoras, ¿no? Es increíble que ejércitos como los de Pizarro o Hernán Cortés, con un centenar y 20 arcabuces, pudieran derrotar a ejércitos de miles de indígenas que se enfrentaban a ellos, aunque fueran con las manos limpias, que no era así, ¿no? Era imposible estas victorias si no hubiera sido con el apoyo de otros pueblos indígenas que habían estado subyugados por esos imperios. Pero la explicación que hace precisamente Eduardo Galeano entra precisamente en la definición de esto, ¿no? De cómo se impone un relato, una idea. Se impone esa idea de tal forma que el oprimido se acaba creyendo las historias del opresor, ¿no? Esto es un ejemplo, un tibio ejemplo de lo que es la guerra cognitiva, que ahora, en este siglo, 5 siglos después, 6 siglos después, alcanza otra dimensión enorme, como vamos a analizar en estos momentos, ¿no? Y además, solo un detalle, fíjense que estamos hablando de un nivel tecnológico tan importante que Israel el otro día hace explotar 2.000 móviles que tenían repartidos por la ciudadanía del Líbano. Algunos eran para miembros de Hezbollah y otros muchos se repartieron para la ciudadanía común y corriente, provocando grandes, casi 2.000 heridos, ¿no? Pues un acto de terrorismo de Estado importante. Y eso gracias a la tecnología. Veremos cómo esta tecnología se aplica a la guerra cognitiva y al final haremos una reflexión sobre la importancia de los niños pequeños y los smartphones. Esto es otro tema importantísimo que hablaremos con más detenimiento otro día, porque el tema de la guerra cognitiva hoy haremos una pincelada porque es un tema más amplio, con muchos más datos que ya tenemos recogidos y que iremos desgranando en sucesivos programas. Si os parece. Muy bien, claro que sí. Oye, Eduardo, gracias por esta fantástica introducción, y digo fantástica en el sentido del gusto que me da, porque pues muchos están celebrando ahí la hispanidad o el día de la raza, imagínate nada más. Oye, pero te equivocas. Yo digo que te equivocas porque yo fui un día, bueno, he estado varias veces en Badajoz, y en Badajoz, en el centro de Badajoz, ahí en una plaza, una placita, están todos los banquillos o las bancas o los bancos donde uno se sienta, con muchos mosaicos, y está toda la historia relatada del conquistador, de Hernán Cortés y todas sus andanzas que hizo por las Américas. Y ahí dice que no, que un puñado de 4 o 5 españoles acabaron con todos y que se enfrentaron a unos prácticamente caníbales, y ellos acabaron con todo, o sea que eran así dice, muy valientes. Un puñado de españoles pues prácticamente dominaron a los primitivos. Fíjate nada más, y ahí sigue, y el relato ahí sigue, y hay muchos además que se lo creen, porque hablé con algunos compatriotas tuyos y me decían, no, es que nosotros fuimos a darles prácticamente la vida, el conocimiento, la luz, y bueno, yo creo que fue, de verdad me da mucho gusto porque fue magnífica esta introducción para hablar de la guerra cognitiva, y me quedo con las últimas palabras que leíste de Eduardo Galeano. Dice, y había mandado, o sea, está hablando del Dios nuevo para los indígenas de América, y había mandado que fuera quemado ese Dios. Dios mandó, o Dios ordenó, que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna, y a la tierra y a la lluvia que la moja. Me encanta esa frase porque si la transpolamos al día de hoy,
lo que estamos diciendo no es que adores a otros, sino simplemente quemar vivo a todo el que piense diferente a ti. Quemar vivo es ahora cancelarlo, censurarlo, menospreciarlo, decirle, ¿sabes qué? No, tu palabra no, a todo el que piense diferente a ti. Y la narrativa que se impone es justamente la de Occidente. Entonces, todo lo que critique a la anglosfera, al capitalismo depredador, pues entonces tú dices, oigan, pero es que no. Tú adoras a los otros. Y ni siquiera uno adora a los otros, simplemente es porque hay que criticar esa parte humana. Entonces, pues así empezamos con la guerra cognitiva. Eduardo, los smartphones, qué amigo del hombre ni qué nada. Los smartphones, los celulares o los teléfonos móviles, como se dice en España. Adelante, es toda tuya la clase de hoy y este sábado contigo, pues no me lo pierdo. Adelante. Sí, estos, los smartphones, que tan útiles son, por otra parte, esto es innegable, son también el ojo del gran hermano, de aquella novela, 1984, de Orwell, en la que explicaba precisamente que había un gran hermano que los tenía a todos en aquella novela hipercontrolados y que decidía en un momento dado que lo real ya no era real y se imponía una nueva realidad. Me explico. En la novela se mantiene una guerra permanente contra varios rivales y en un momento dado toda la propaganda se borra porque han llegado a un acuerdo contra un rival, se han puesto de acuerdo los dos que peleaban antes contra un tercero y por tanto hay que borrar toda esa información, esa realidad que antes nos había explicado que teníamos que enfrentarnos contra el rival A porque eran nuestros grandes enemigos y ahora, como ha aparecido un rival B, nos aliamos con A y todo lo que habíamos dicho lo borramos. Y ahora inventamos una nueva realidad que nuestro gran enemigo era el país B, ¿no? Esto es lo que, entre otras cosas muy interesantes, explica la novela de Orwell, por cierto, un combatiente de las brigadas internacionales en la guerra civil española. Pero es que esto ya lo llevamos, lo dijo Orwell, también en otra forma, otro libro muy interesante que también recomiendo encarecidamente, que es El mundo feliz, de Aldous Huxley, también interesantísimo, en la que explica esto mismo de forma novelada, ¿no? Y es un libro de verdad apasionante, de aquellos libros que es difícil de dejarlos a la hora de dormir, ¿no? Pero es que eso ya lo tenemos en la realidad. En agosto del 2024, hace 4 días, como quien dice, sale un decreto ley, una nueva normativa, producida por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, un organismo que por sus siglas es ODNI, presentan un documento que aparentemente es un documento burocrático, sin demasiado interés, que se titula Inteligencia Comunitaria con Data, utilización de los datos para la inteligencia comunitaria. ¿Qué propone? Este organismo va a crear una base de datos donde se van a obtener por compra o por presión o por el método que se utilice o sencillamente por donación, se van a obtener todos los datos de las grandes redes de inteligencia y de las grandes redes sociales, todos los datos, pero no solamente el IP del ordenador o el IP del smartphone, sino de lo que ahora estamos hablando en este programa a esta hora. Esto va a ser transmitido directamente a esta base de datos para que algoritmos matemáticos puedan chequear qué estamos hablando y si lo que estamos hablando es perjudicial o no le interesa a este organismo que se va a crear, porque este organismo nos podría incluso, depende de qué casos, porque nos podría llamar la atención e incluso, no exagero, aunque esto es un proyecto todavía
a más largo plazo, podría determinar qué personas son peligrosas para el establishment político o social porque tienen ideas diferentes a las ideas que propugna precisamente el establishment político. Esto lo van a hacer porque se está recuperando, no sé si los espectadores lo saben, pero aproximadamente cada 2 horas toda la información de nuestros ordenadores es transmitida a Microsoft, los que tienen el programa de Microsoft, toda esta información de lo que hemos chequeado, de lo que hemos mirado, de lo que hemos visto en la pantalla, incluso de los anuncios que hemos leído y hemos estado un rato mirando esos anuncios, toda esa información es transmitida inmediatamente a Microsoft cada 2 horas. No sabemos, evidentemente nadie nos ha informado de ese hecho, de que nuestros datos, de que lo que hablamos, de lo que chafardeamos en los ordenadores es transmitido vía internet a esos grandes ordenadores que van a estar todos concentrados en un solo lugar o en varios lugares, pero que van a trabajar con toda esa información. Y eso es muy importante, porque utilizando algoritmos predictivos que ya están desarrollados, se pueden determinar los gustos de las personas. Y el objetivo no es solamente saber qué gustos, eso lo sabemos muchas veces porque cuando miramos unos zapatos, al cabo de pocos minutos tenemos un montón de propaganda de zapatos diferentes. Así que hay alguien, no es un enanito que está detrás del ordenador, sino es un algoritmo matemático que ha detectado que estamos buscando zapatos y nos envía cantidad de información sobre zapatos para que compremos un modelo u otro y eso nos machaca durante días. Otra cosa que tiene, por ejemplo, no solo es el historial de compras, sino, por ejemplo, la geolocalización. ¿Dónde estamos en cada momento? Esto lo sabe Microsoft o Apple. Es decir, las grandes redes sociales pueden saber en cada momento dónde estamos. Evidentemente, esto es muy preocupante. ¿Por qué? No solamente porque tienen toda nuestra información, sino porque antes, para poder llegar a esta información y utilizarla en nuestra contra, se necesitaba la intervención judicial. Es decir, había una salvaguarda. El oficial de inteligencia no podía chequear tus datos así porque sí, sino tenía que pedir permiso a un juez y el juez decía, hombre, este señor es peligroso, usted tiene derecho a estudiar esos datos porque este señor está mirando cómo fabricar explosivos, me lo imagino, por internet, y es un personaje susceptible de cometer alguna insensatez, ¿no? Entonces, el oficial de policía, para llegar ahí, tenía que pedir permiso al juez. El juez era la barrera, la ley era la barrera. Ahora ya no. Con este proyecto, la ICDC, que es así se llama el proyecto, podrá hacerlo sin necesidad de intervención jurídica de nadie, ni tener que pedir permiso a un juez. ¿Por qué? Porque habrá comprado los datos. Y al comprar los datos, podrá disponer de ellos a su santísima voluntad. Así que tenemos un proceso donde el control sobre la mente y el control sobre los sentimientos, que son los que determinan muchas veces la orientación social de las personas, pensemos que en múltiples ocasiones, más de las que pensamos, no nos movemos por acciones racionales de costo-beneficio. Los humanos nos movemos muchísimo, por sentimientos, por ideas que no sabemos de dónde surgen, las tenemos, pensamos que son nuestras, pero que a veces son nuestras y a veces se pueden manipular. Estas ideas también, estos sentimientos se pueden manipular. Se han descubierto en psicología, se han descubierto últimamente algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, el concepto de identidades compartidas, que es una investigación relativamente reciente en psicología aplicada, en la que demuestra que determinados líderes sociales, su identidad, los que son las personas que los rodean, menos relevantes, acaban copiando esa identidad y esa forma de pensar. Pues bien, si conseguimos identificar a esas ideas,
a esas personas importantes, su capacidad de impulsar esa idea a su alrededor, a otras personas, es enorme y enormemente trascendente. Porque lo que estamos haciendo, lo que intentan por estos sistemas de control mental, y digo de control mental y utilizo la palabra de forma adecuada, es dirigir nuestros sentimientos hacia un punto o hacia otro en función de los intereses de los grupos dominantes. Y esto se hace básicamente porque tienen o aspiran a obtener el control de las emociones personales que nos determinan nuestros gustos, nuestras aficiones, nuestras ideas y nuestra percepción de la realidad. La realidad es una percepción también de nuestros sentimientos. La realidad está ahí, pero la podemos ver de una forma o de otra en función de, a veces, los sentimientos que tengamos. Pongamos por caso, el soldado israelí ve la realidad de la matanza y del crimen que se comete en Gaza. Pero para él, los sentimientos que él tiene sobre los gazatíes no son los nuestros. Y como sus sentimientos son otros, ve la realidad de otra forma. Para él lo que está haciendo es de justicia divina. Es de justicia divina. En cambio, nosotros vemos esa misma realidad, la estamos viendo como un genocidio. Y aquí me gustaría, Roberto, que introdujeras precisamente esa idea, ese texto del soldado israelí, si te parece. Con mucho gusto, Eduardo. Y yo te voy a hacer ahí también otra pregunta. O sea, quiere decir que no solo conocen tus datos personales, o sea, incluso por geolocalización, si el teléfono lo traes en el bolsillo, pues puedes ir incluso al baño y entonces se mueve y el algoritmo está viendo a dónde vas, si no es que te escucha o con quién hablas. Pero el problema no es solo que conozcan los datos, sino que además, como ya saben qué hago y cómo reacciono, empiezan a conocer mis sentimientos. La pregunta es, cuando me mandan cierta información, ya no es la información que está ahí para todos, como el antiguo periódico, que pues abrías la información y pues cada quien la leía como podía, sino que ahora la misma información me la personalizan. Por ejemplo, no, pues este sujeto es duro de roer, le vamos a meter la información de diferente forma. O esta persona tiene los sentimientos más hacia acá, entonces le vamos a invertir la forma de percibir para que el mensaje sea el mismo. Esto ya es como de película de terror, Eduardo. Si es así, pues qué dramático. Y justamente lo que nos mandaste, yo no sé cómo le haces a veces para conseguir tantos datos. Eduardo Luque nos consiguió esta carta que revela la mentalidad del soldado israelí. Aquí es carta del soldado Moshe al rabino Shimon Weiser. Dice el soldado, ojo, el soldado de Israel dice así en una carta: no pude llegar a una decisión clara. Repito, está hablando un soldado de Israel. No pude llegar a una decisión clara sobre si los árabes deben ser tratados como los amalecitas. Es decir, si se les permite asesinarlos hasta que su recuerdo sea borrado de debajo del cielo, o si tal vez se deba hacer como en una guerra justa en la que se mata solo a soldados. A ver. Y entonces el rabino le responde, o sea, el soldado está un poco confundido porque no sabe si hay que matarlo y borrarle el recuerdo e ir hasta donde esté en el cielo, o sea, de forma metafórica, pero sí borrarlo del mapa, ¿no? Se lo repito porque esto es dramático. No pude llegar a una decisión clara sobre si los árabes deben ser tratados como los amalecitas, es decir, si se les permite asesinarlos hasta que su recuerdo sea borrado de debajo del cielo, o si tal vez se debe hacer como en una guerra justa, en la que solo se mata a los soldados. La respuesta del rabino, escuchen.
Entre los pueblos no judíos existe la costumbre de que la guerra entre los pueblos no judíos, o sea, todos los demás, existe la costumbre de que la guerra tenga sus propias reglas. Abro paréntesis, el derecho internacional, el derecho de la guerra, o más bien el derecho militar, bueno, cierro paréntesis yo. Entre los pueblos no judíos existe la costumbre de que la guerra tenga sus propias reglas, como las de un juego, como las del fútbol o del baloncesto, como si fuera un partido de fútbol. Pero según los dichos de nuestros sabios, o sea, los sabios judíos, de bendita memoria, la guerra para nosotros, la guerra para los judíos, no es un juego, sino una necesidad vital. Y solo según este criterio debemos decidir cómo librarla. O sea que ahí le contesta al soldado y prácticamente le está dando luz verde. ¿No es así, Eduardo? Sí, los amalecitas en la Biblia antigua era es un grupo social que los judíos planteaban su exterminio hasta el último hombre, hasta la última mujer, hasta el último anciano, hasta el último niño, porque se supone que ocupaban la tierra prometida o una parte de la tierra prometida y habían de ser exterminados hasta el último y borrados de la faz de la tierra. Así que el soldado israelí tiene esa duda moral. ¿Los mato a todos o bien aplico el derecho de la guerra y solo me dedico o intento matar a mi enemigo, al soldado enemigo, ¿no? La duda que plantea este soldado. El rabino, en cambio, lo tiene claro. El rabino tiene clarísimo que la guerra es consuetudinaria al propio Israel. Israel necesita de la guerra siempre y, por tanto, que se aplique el principio más duro, el puro exterminio del adversario, sean hombres, mujeres, ancianos o niños. Se trata de exterminar al adversario para ocupar el terreno que el judío, que en este caso el rabino, considera de su propiedad como una dádiva de Dios, ¿no? Que es lo que se plantea, ¿no? Así que no es una broma ni es un invento, es un texto que se ha podido obtener de fuentes fidedignas. Esto no es un texto al azar, es un hecho real que pasó. Además, este intercambio epistolar se pudo determinar que no hace mucho tiempo que va a ser, unos 4 o 5 meses. Es decir, que no estamos hablando de una cosa pretérita, ¿no? Pero revela muy bien la mentalidad del soldado y la mentalidad de los dirigentes religiosos que empujan a estos soldados a enfrentarse a la guerra y al genocidio de Palestina. Bien, pues gracias, Eduardo. Y ahora sí, pues yo quisiera que me contestaras esa pregunta. ¿Cómo le hacen o cómo es posible que pues vean mis datos y a través de mis datos no solo nos espíen, sino que además nos seleccionen qué tenemos que conocer, qué debemos de saber y luego además cómo debemos de procesar esa información, cómo debemos de pensar esa información? Y esto me imagino que lo vas a ligar o que se puede ligar, por ejemplo, con las narrativas que estamos viendo ahí en las imágenes. La gente sin saber en el día a día pues tiene con sus problemas personales y entonces le llega pues sus noticias, cómo va ganando la guerra Zelensky, cómo va ganando la guerra Ucrania, cómo va ganando la guerra Israel, por ejemplo. O sea, ya no solo predeterminado, sino además con qué color se la dan a tal o cual señora, jovencito, ama de casa, profesionista, profesional, empleado, burócrata, lo que sea. Pero ¿cómo es todo este proceso? Y si es que el cerebro puede ser, tú que eres psicopedagogo, ¿el cerebro puede ser así engañado tan fácilmente? No se engaña tan fácilmente, es un proceso lento, pero sí, se puede engañar, ¿no? La primera condición para que se produzca la guerra cognitiva es la eliminación de toda fuente
alternativa al conocimiento. Es decir, la condición sine qua non es de que la población susceptible de ser atacada por guerra cognitiva es fundamentalmente que carezca de la posibilidad de otra versión, de otra visión diferente de lo que está ocurriendo. Por ejemplo, Occidente. Durante meses y meses y meses, en Occidente se nos ha machacado a través de los medios de información, de medios por YouTube, por redes sociales, etcétera, que el ejército ucraniano estaba a punto de tomar Moscú y de, me permiten la broma, de tomar Moscú y de desfilar por la Plaza Roja. Era cuestión de el ejército ruso, me acuerdo, los grandes expertos militares en la televisión española y en Estados Unidos, al tercer cuarto día de guerra, hablaban de que el ejército ruso se había quedado sin comida, se había quedado sin carburante, se había quedado sin municiones, avanzó sobre Kiev, pero tuvo que retroceder porque los generales eran unos incompetentes, etcétera, etcétera, etcétera. Este relato se ha mantenido hasta ahora y se ha profundizado. Y para ahondar en este relato, ¿qué tienes que hacer? Tienes que evitar que cualquier otro relato antagónico se presente en la televisión. Para eso, ¿qué hacemos? Por ejemplo, Telegram, que es un medio de difusión importante, que había relatos de todos, blancos y negros, de todos colores, pues se detiene al CEO de Telegram y se le retiene en Francia detenido y seguramente se le enviará a Estados Unidos en su momento. Y vamos a manipular y a controlar Telegram mientras no te des cuenta. Con RT, Russia Today, una de las mayores compañías de televisión de Rusia, yo me acuerdo, cuando celebraban 1.000 millones de conexiones, 1.000 millones de conexiones por parte de RT, hay que suprimir RT, hay que suprimir y controlar las emisoras chinas y las emisoras de otros países, hay que poner las mayores dificultades para que transmitan información. Incluso YouTube, hay algoritmos, todos lo sabemos, y aquí lo hemos protestado muchas veces, de que estos algoritmos definen qué palabras pueden ser susceptibles de implementar ideas que no están de acuerdo con lo que dicta alguien que no sabemos quién es, que está en Norteamérica, que es el que dicta las normas para que este algoritmo funcione, y el algoritmo sencillamente te corta el canal si considera que has dicho algo que no sea conveniente para el relato oficial. Por ejemplo, hablar de la crisis ecológica en términos que al algoritmo no le gusten puede implicar que te corten el canal. O hablar del tema de lo que nos pasó hace unos meses que nos encerraron, unos años, que nos encerraron en casa, ¿no? Si hablas de eso en determinados términos, te cierran el canal. Así que la primera condición de la guerra cognitiva es la inexistencia de otros relatos que no sean el relato oficial y único. Nuevamente, el libro de Orwell nos explica muy bien estas ideas. Entonces, a partir de ahí, vamos a generar otro relato, el relato que nos interesa a nosotros. Y ese relato va a ser único y va a ser machacado sistemáticamente. Y lo vamos a crear y recrear continuamente en la mente de la gente más adulta y finalmente, como hablaremos después, también recrearlo también en la mente infantil, que es mucho más peligroso. Porque este paso, el de la guerra cognitiva, tiene una enorme fuerza en mentes ya que están construidas, pero también se va a aplicar a mentes en construcción, como son nuestros hijos o nuestros nietos, ¿no? Así que lo primero, como digo, es cortar cualquier relato alternativo, utilizar solo un relato, el que al sistema le interesa, solo que tienen un problema con este relato. Como estamos en un mundo capitalista, en la que todos pelean contra todos por sacar mejor tajada de esta información y ser más ricos, hay una enorme discusión entre estas redes tecnológicas
y la competencia entre ellas que impiden que el relato sea único y sea solamente uno. Así que siempre se escapan relatos alternativos, ideas alternativas que el sistema no puede controlar del todo. Eso es lo que estamos viendo. Por eso, precisamente aún todavía podemos hablar en determinados canales, podemos expresarnos de determinada forma y todavía, digo así, todavía no viene por nosotros la policía del pensamiento, que esa es otra, ¿no? Y esto es la realidad que tenemos. Primero, como digo, negación de otro relato alternativo y unificación del relato. Y es muy común, por ejemplo, que determinadas cosas que ocurren en la guerra en Gaza, es decir, por ejemplo, ahora se ha celebrado, maldita celebración, el día del levantamiento de Hamás, el 7 de octubre, el relato ha sido único, Hamás, malos terroristas, malvados, que provocaron la guerra. Israel se defiende del ataque terrorista. No son terroristas Israel. No es terrorismo Israel. Es terrorismo solo Hamás, ¿no? Entonces, ahí tenemos cómo se repite un solo pensamiento, una sola idea, precisamente para imponernos una sola realidad, una visión de la realidad. Nuevamente, las ideas generan sentimientos de apoyo al pueblo de Israel que ha sido atacado por malvados terroristas y nos intentan decir que los terroristas son malvados y que tienen lo que se merecen. Esos 42.000 muertos ya y 90 y tantos mil heridos se lo merecen porque son terroristas. Esto es lo que el pensamiento único nos está dictando que pensemos en el conflicto en Gaza. Y esto forma parte de esta guerra cognitiva, ¿no? De decirnos y hacernos ver a través de los sentimientos qué es lo que tenemos que pensar y qué es a quién tenemos que alabar, a quién tenemos que amar y a quién tenemos que odiar. Esto es uno de los ejemplos más claros precisamente de lo que estamos hablando de la guerra cognitiva. Oye Eduardo, fíjate que mientras tú estabas hablando, y esto me gusta cómo vas estructurando los diferentes estadios o etapas de cómo se va produciendo la guerra cognitiva, un relato único. Afortunadamente, como todos se pelean contra todos en el supracapitalismo, en este capitalismo depredador, pues afortunadamente todavía no es tan universal y entonces nosotros nos podemos meter ahí como ratoncitos para criticar. Pero además estaba viendo, mira, si tú te fijas en las imágenes, y pusimos estas imágenes muy a propósito, creo que el lavado de cerebro empieza de una forma muy sutil, pero muy sutil, que no se da cuenta o que no nos damos cuenta hasta que nos fijamos bien en las imágenes. Pero empieza incluso desde la venta de los sentimientos. Quien tiene un teléfono celular, quien tiene un smartphone, quien tiene un móvil, si te fijas en la propaganda que estamos poniendo ahí, pues es gente que está sonriendo, es gente que está feliz, bien maquilladita, bien vestida, con los amigos, muy lejos de cualquier guerra, muy lejos de la pobreza, muy lejos de cualquier cosa que no sea placer y bienestar. Entonces, ya el hecho para la mayoría, digo, no para ti o para mí o para los que nos están viendo, sino para la mayoría de la gente que está en otro planeta, o sea, no en otro planeta, no me gusta hablar de eso, la mayoría de la gente que está sufriendo por sus problemas cotidianos, pues entonces justamente por ahí, cuando ve el anuncio de querer tener un celular, un smartphone, un teléfono, pues está ligado a esa sensación, a esa emoción de que si lo tengo, mira, tengo amigos que se sonríen, tengo un coche muy bonito, tengo una casa toda hermosa, estoy yo relajado, incluso estoy jugando con mis lentes de realidad virtual, que ya en los lentes de la realidad virtual puedo ver mis mensajes, las noticias, CNN, ¿Cómo apelan a esto? Si puedes profundizar sobre esto, y cómo hacerle para que no te llegue,
porque finalmente el ser humano también está compuesto de emociones y sensaciones. Y si entonces tú te vas hacia ese mundo que te están vendiendo con fotografías hermosas, míralas ahí, te sale bien, y las estrellas y los circuitos y los procesadores y todo, mira nada más este tipo que va ahí manejando, por ejemplo, pues qué comodidad, va impecable, bien vestido. Si tú te ligas a ese círculo ya es el que te dice las noticias, y entonces le vas a creer, porque ya en tu mente se creó un subconsciente de que esos son los poderosos, yo me quiero parecer a esos poderosos, yo quiero ser feliz, yo quiero tener dinero, o quiero vivir como se ve ahí, ¿no? Porque el que usa el celular, pues no se ve ni pobre, ni que esté sufriendo, ni que le esté cayendo un misil. Si me hablas un poquito más de esto, y además cómo defendernos ante justamente esto, Eduardo, antes de ir ya a la recta final, que son los niños. Sí, lo has dicho, lo has explicado muy bien. Yo antes lo intenté explicar con la idea de los descubrimientos en psicología aplicada, que después han aplicado evidentemente a la publicidad, las identidades compartidas. Nosotros vemos una serie de anuncios por la televisión que queremos parecernos al sentimiento que genera ese anuncio, a esa realidad que no es realidad, que es un anuncio que nosotros pensamos, sabemos racionalmente que es un anuncio, pero con la repetición y machaqueo de esos anuncios y de esas mismas ideas, acabamos pensando que la realidad es otra. La realidad, efectivamente, no es como tú dices, que tenemos que levantarnos a las 6 de la mañana para ir a trabajar y que el patrón no nos eche de trabajo, o que la pensión llegue a final de mes, o que cuando llegues al puesto de trabajo hayan cerrado la fábrica o hayan cerrado la oficina y te encuentres en el paro, ¿no? Eso no existe. Y además, añado que estos anuncios están personalizados también por bloques sociales. Se especifican más a unos que para otros. Y hay otro elemento que también otro día hablaremos, que es la carga sexual de los anuncios, que es muy interesante, ¿no? Uno vende un smartphone y verás que el hombre o mujer que lleva el smartphone siempre es atractivo, siempre es guapo o guapa, es atractivo. Hay una carga subliminal sexual detrás que nos hace también marchar a eso. Es como muchos anuncios de lavadoras que resulta que te ponen para demostrarte lo buena que es la lavadora, una señora estupenda, guapísima, atractiva. ¿Y qué tiene que ver esta señora con la lavadora? Porque lo que quiero es un instrumento, un robot, porque en el fondo una lavadora es un robot que cumpla las funciones que debe tener, de lavar la ropa. No me interesa la señora para nada. Pero la psicología ha profundizado mucho en eso y utiliza continuamente el reclamo sexual, el reclamo de la belleza, que además ha de ser una belleza limitada. No pondrás raramente a una persona mayor envejecida con muchas arrugas que no sea agradable de ver. En todo caso, pondrás gente joven, gente agradable de ver, o si pones señores mayores porque estás vendiendo cosas para señores mayores, siempre serán abuelos guapos y abuelas atractivas con 60 o 70 años que aparenten 50 o 60 como mucho, ¿no? Es decir, los que somos feos no tenemos recorrido en esta publicidad que se nos da, ¿no? Precisamente por esto, ¿no? Porque hay una carga importante para conseguir todo esto. Y esto en psicología es una de las cosas que se llama, que ya lo he dicho anteriormente, el tema de las identidades compartidas, ¿no? El de hacernos partícipes, compartir esa realidad que se nos propone. Hay una frase interesante, bueno, dos frases que yo quiero también que se quedaran en la audiencia para que reflexionen. Una fue de un asesor del expresidente George W. Bush, que fue además asesor, secretario de Estado, el señor Rutter, que decía, el poder genera la realidad. El poder genera la realidad. Y mientras tú estudias esa realidad, nosotros creamos otra. Es decir, eso lo aplicaba muy bien en el caso de la guerra de Irak.
se creó una realidad, la de las armas de destrucción masiva. Nos estuvieron dando la vara durante años con las Saddam Hussein y las armas de destrucción masiva, y cuando se descubrió que era una falsedad, se inventaron otra realidad. Entonces ya no era, cuando mataron a Saddam Hussein, el malo de la película dejó de ser Saddam Hussein y buscaron otro. En este caso fue el coronel Gaddafi, en Libia. Buscaron otra realidad, ¿no? Otro malvado. Y Occidente fue de puntillas, cabeza baja, y buscando a ese nuevo malvado. Habían creado una realidad, y cuando esa realidad se le acabó, o se cayó, porque la gente se dio cuenta que era mentira, crearon otra y consiguieron lo que algunos pensamos que no se conseguiría. Siempre tuvimos problemas, los que estudiamos la psicología desde el punto de vista de la psicología social, pensábamos que no conseguirían engañar nuevamente a la población y mostrar un nuevo dictador. Y no, lo hicieron bien, ¿eh? Hay que reconocer que los científicos que contrata el Departamento de Estado y que trabajan en algunas de las grandes universidades, especialmente en la Universidad de Hopkins, está dando grandes científicos en este campo, realmente nos hicieron nuevamente odiar a un dictador, como era Gaddafi, y amar a los que venían a libertarlo, que resultaron ser los terroristas del ISIS y fuerzas de intervención occidentales, ¿no? Así que podemos crear y recrear la realidad. Y por último, otra frase de un filósofo francés, yo particularmente no recomiendo sus libros porque son especialmente enrevesados de entender, especialmente enrevesados. Michel de Foucault, hay un libro que sí, este es más inteligible, en la historia de la sexualidad y la voluntad del saber, donde afirma, entre otras cosas, y su afirmación considero que es cierta, que el poder tiene la capacidad de controlar cómo percibimos la realidad. Y al percibir la realidad, creemos que esa realidad es la única existente. Solo hay un punto de vista. El poder inventa la realidad y nos hace creer que eso que ha inventado es la realidad. Vuelvo a poner el ejemplo de Saddam Hussein. Crearon una realidad de un dictador. No vamos aquí a entrar si hacía elecciones o no hacía elecciones, patati patata, eso no entramos. Crearon la idea del dictador. Necesitaban que para demonizar a este dictador tenía que ser la expresión del mal absoluto. Inventaron automáticamente la teoría de las armas de destrucción masiva. Bien, como el poder inventó esa realidad y se encontró que esa realidad cayó, hubo que recomponer esa realidad y el poder volvió a inventar otra. Inventó la realidad, como he dicho antes, de Gaddafi, o la realidad de otro dictador que era el dictador sirio, el presidente sirio Bashar al-Assad. Dijeron que era un dictador y que era un dictador malo y que por tanto era bueno que los luchadores de la libertad, que hoy sabemos que es el ISIS, los terroristas del ISIS, que crucificaban a los cristianos en las carreteras de Siria, eran los defensores de la democracia y de la libertad. Después dijeron otra realidad más. Dijeron que Putin era un dictador. Ahora escuchaba las declaraciones del secretario general de la OTAN hace 2 días, que tomó posesión. Y después explicaré otra anécdota de la realidad y el cambio de realidades. El señor Rutte, hablaremos del señor Rutte en otro programa porque hay mucho que hablar de este personaje. Un personaje con un pasado terrible como presidente, primer ministro de su país, un personaje que estafó a su país, a miles de ciudadanos de su país. Su gobierno dimitió porque se salió a la luz un enorme engaño masivo que había arruinado a decenas de miles de familias en su país. Lo explicaremos otro día porque hoy no tenemos tiempo. Pero bien, el señor Rutte el otro día decía, en su primera declaración como secretario de Estado de la OTAN, que Putin era un dictador. Putin era un dictador. ¿Por qué lo digo yo? Porque yo lo hago. Precisamente un señor que nadie ha escogido. El señor Rutte no lo ha escogido nadie.
lo ha escogido Norteamérica. No ha hecho elecciones para ser secretario general de la OTAN. Él califica a Putin de dictador. Nos guste más, nos guste menos, la realidad es que el señor Putin ha subido a la presidencia de su país mediante elecciones que han sido validadas internacionalmente y que nadie ha discutido. Nadie ha discutido. Pues bueno, para el señor Rutte quiere crear otra realidad, la realidad de la OTAN, precisamente por eso. Y fíjense, qué detalle casi sin importancia. El anterior secretario general de la OTAN era el señor Stoltenberg. Todos lo recordamos porque hace 4 días que dimitió. Pues bien, señor Stoltenberg se va a una cadena alemana, le hace una entrevista, la primera entrevista que le hacen después de dejar el cargo. Y le preguntan sobre la crisis ucraniana. ¿Y qué dice el señor Stoltenberg? Dice que Zelensky ha perdido la guerra y que tiene que negociar con Rusia para no perder más. El mismo señor que hace un mes atizaba la guerra, pedía armas de destrucción masiva, pedía armas para atacar la profundidad de Rusia, porque había que defender Ucrania, porque Ucrania podía ganar la guerra. 3 semanas después, este mismo criminal, porque hay que decirlo así, un hombre que incita a la guerra no puede ser más que un criminal. Este mismo personaje está diciendo lo que es obvio y evidente para todos, que Zelensky ha perdido la guerra y que si no quiere perder más, tiene que negociar ya, porque ya ha perdido el 23% del territorio y va a acabar perdiendo el 40 o el 50% o más, porque el ejército está desapareciendo. Y llega Rutte, el nuevo secretario general, y dice, ojo al parche con lo que está diciendo, no hay que tener miedo a las armas nucleares de Putin, porque Putin es un dictador y no va a usar armas nucleares y eso que dice que tiene es mentira. No tiene tantas armas nucleares como realmente dice. Y no hay que tenerle miedo a las armas nucleares. Y claro, uno dice, pero por Dios, el centro logístico de la OTAN en los Países Bajos está a 220 segundos de ser destruido por un misil Kinzhal lanzado desde Kaliningrado por un MiG-31. 220 segundos. Es lo que tardaría el centro de la OTAN en ser destruido en los Países Bajos con un arma termonuclear. Y exactamente tardaría en ser destruida toda Francia con un misil Sarmat no más allá de 9 minutos. Eso es lo que tardaría. Y este señor se descuelga diciendo que no hay que tener miedo a los misiles rusos. Y los norteamericanos, tienen mucho respeto a los misiles rusos porque saben que una vez lanzados se acaba para todos, no solamente unos y otros. Así que vemos cómo intentan justificar la realidad e inventar la realidad y hacernos creer que lo blanco es negro y lo negro blanco, ¿no? Y esto es un poco la idea que están desarrollando. Entonces, en Occidente vemos cómo fundamentalmente lo único que tenemos es una información sesgada, una información mediatizada, una información que va en función de los criterios de los grupos y de la clase política dominante. Mira, ahí está lo que señalabas y lo que te decía ahí, mira. Justamente la chica que compró su smartphone, le venden la idea, bueno, no, le venden la capacidad del smartphone de que incluso por realidad virtual puedes escoger las diferentes ventanas, pero entre las diferentes ventanas pues ahí está el secreto. Pues están noticias de cómo pintarse las uñas mejor, cómo hacer una receta de no sé qué, tu salud espiritual, no sé qué, y también las noticias, por ejemplo, de Los Angeles Times, que está por ahí. Y entonces ya ese smartphone glorioso te da prácticamente todo, tú simplemente tienes que comértelo y ahí ya viene la información, porque en el artículo viene diciendo si Zelensky va ganando, si va perdiendo, o sea, ya, es que es maravilloso, Eduardo, en esta comodidad que te venden, no,
si te fijan y si ustedes que nos están viendo, ya en tu teléfono viene ahí Noticias, Mundo Noticias, y esta es como dice Eduardo, la realidad, la información. Entonces sí, me parece pues tremenda esta denuncia que haces. Y bueno, pues para cerrar el programa, la preocupación más grande, porque pues nosotros, como seres humanos, pues estamos avanzando hacia la vejez, hacia la muerte, ¿no? Vienen los nuevos, vienen los niños, y ahí yo creo que más que a nosotros, todo este equipo de matones intelectuales, de matones y de criminales, pues está, yo creo que especializando y enfocando ya no a nosotros, sino a los niños, o no sé, tú me dirás si estoy equivocado, Eduardo. Sí, bueno, lo primero te hago una matización. Sí que es cierto que vamos caminando ya hacia el final de los días, ¿no? Y eso es cierto. Pero bueno, entre tú y yo, Roberto, y la audiencia, no tengamos ninguna prisa, ¿eh? No tengamos ninguna prisa. No hay ninguna prisa. Mientras gocemos de buena salud intelectual y de la otra, no tengamos ninguna prisa, porque las cosas vendrán en su tiempo y forma. Si me permiten la broma. Lo segundo es que ya no es broma. Yo quería, hablaremos de eso otro día porque también merece una reflexión más detallada. Mire, ahora salían diversos artículos en sociología que estaba estudiando el otro día, y había un autor inglés. Es una pena no recordar el título, porque le habría hecho honores al texto. Es muy interesante. Explicaba cómo entre las clases sociales ricas ya no se lleva que los niños pequeños, los hijos, utilicen los smartphones y la inteligencia y la informática y no estén con ellas. Es decir, el título del artículo era algo así como los niños ricos no miran las pantallas. ¿Por qué? Porque la casta dirigente se ha dado cuenta, ya hace mucho tiempo, que la formación de sus hijos no ha de estar ligada al smartphone, a los medios de comunicación a través de redes sociales, sino que hay que aumentar la interacción social con otros niños de su edad para precisamente socializarlos en todos los aspectos de la vida, porque eso es central. Socializar a la gente es central. Ahora acaban de descubrir, ya hay estudios también de sociología del trabajo que leía el otro día, que demuestran, por ejemplo, que el trabajo en oficina, el trabajo fuera de la oficina, es decir, el trabajo en casa, por ordenador, es menos lucrativo para la empresa, menos rentable que el trabajo en oficina. ¿Por qué? Porque la interacción entre los trabajadores en una oficina crea nuevas sinergias, nuevas ideas entre todos. Y al aislar a los trabajadores desde su casa, estas sinergias que se crean se pierden. Pues bien, en el caso de los niños y en el caso de los smartphones, la clase dirigente sabe que para generar que sus hijos o sus nietos sean los nuevos, los futuros dirigentes del mundo o de la empresa o de los países, necesitan interacción social. Y eso lo evitan los smartphones. Los smartphones quedan para la gente pobre, para los que no tienen dinero de poder llevar a sus hijos a centros donde se relacionan con otros niños, donde el ordenador, la tablet o el smartphone está prohibido y donde lo que se proyecta y lo que se trabaja son relaciones sociales entre unos y otros. Y si eso la clase poderosa lo adopta y lo está adoptando con intensidad, es porque eso es bueno para ellos. Y si eso es bueno para ellos, también es bueno para los demás. Pero no, lo que intentan es que nuestros hijos, nuestros nietos, con 8, con 10 añitos, el smartphone en la mano, al final consigan las grandes redes de información, conseguir determinar sus gustos, dirigir sus gustos y sus emociones hacia donde
realmente les interese y a través de algoritmos proyectivos conseguir en un futuro que estos niños que ahora comienzan a utilizar los smartphones, a veces de forma realmente asombrosa por la habilidad que tienen, estén condicionados su forma de pensar en función de la información que le envían a ese aparato con el cual se han criado desde muy pequeños, ¿no? Así que esto es sumamente peligroso, porque ya no se trata solamente de las personas adultas que tenemos una cierta capacidad de oposición, sino niños, niñas pequeños que no tienen esa capacidad, que no tienen la capacidad de discriminar y que lo que ven consideran que es, lo cierto, ¿no? Y esto es especialmente peligroso y es especialmente lo que buscan. Por eso, en todos los sistemas educativos, o en la mayoría de los sistemas educativos de muchos países, se ha introducido la informática en los años más pequeñitos, ¿no? Como un elemento, pues 7 u 8 años ya es normal en España, es muy normal el uso de celulares, el uso de la pizarra digital, el uso de elementos electrónicos que inducen al niño a creer que la realidad es eso que hay en la pantalla, ¿no? Y a limitar el contacto social imprescindible para que los niños se socialicen y establezcan relaciones humanas con los demás. Vamos en el camino de la individualización de los seres humanos desde pequeñitos, desde muy pequeñitos. ¿Para qué? Para poder controlar su forma de pensamiento. 2 detalles sin importancia que habrían de hacernos reflexionar. India y China. En India, el sistema educativo en algunos estados, en otros no, es un país enorme, pero hay estados donde producen una enorme cantidad de ingenieros informáticos de enorme calidad. Están muy valorados en los países occidentales porque son muy buenos, son técnicamente muy buenos. Yo estuve estudiando hace tiempo también el sistema educativo hindú en aquellos lugares y curiosamente no introducían la calculadora, no el ordenador, la calculadora no la introducían hasta los 12 años. La calculadora. El ordenador se introducía a los 14, 15 años. Antes, hasta los 12 años, los niños contaban, hacían sumas y restas con el ábaco, manualmente. Porque lo que les interesaba era que el niño desarrollara un marco conceptual en torno a las matemáticas de forma manipulativa. Esto desarrolla engramas neuronales muy permanentes y que permiten la comprensión de otros sistemas más complejos en el futuro y otras abstracciones, como es el ordenador. Y las universidades hindúes sacaban grandes cantidades de ingenieros informáticos de enorme calidad. Igual pasa con los chinos, ¿no? Al margen de la inversión enorme que ha hecho el gobierno chino de más de 150.000 millones de dólares en 5 años para potenciar lo que aquí equivaldría a la formación profesional y a las universidades, el método educativo es uno muy sencillo, es de toda la vida, todos, estudiar. La educación, el conocimiento, implica esfuerzo, No es ir a la escuela, no es un juego de niños. Hay que esforzarse por aprender. Y esta es una idea que se ha abandonado en Occidente, pero que en la India y en China se tiene que tener en consideración. Tampoco en China los niños no suelen tener ordenadores ni smartphones en la corta edad, sino que se regula por imposición también de costos, pero ahora ya no, porque es necesario y en las escuelas no entran los smartphones hasta muy tarde, comparativamente con Occidente, y esto le permite, al margen de otras realidades, les permite tener una enorme cantidad de ingenieros, excelentes además, que hacen obras públicas realmente asombrosas, ¿no? Solamente falta ver algún vídeo de estos que corren por internet de las mega obras que hacen los ingenieros chinos, que son de primer orden en el mundo. Y esto lo hacen básicamente sin la utilización en edades cortas de smartphones, ordenadores, etcétera, etcétera. Primero, estructuran el cerebro
y después a partir de ahí sí que podemos aprender otras realidades y sabemos cómo manejarnos con ellas. Esto es la realidad de lo que está ocurriendo, ¿no? Por eso es tan importante que si los niños ricos, si me permite la expresión, no miran las pantallas, tal vez es hora que comencemos que los niños pobres tampoco las miren y se dediquen más a jugar con los otros niños, a interaccionarse y a establecer relaciones sociales, porque nos quieren individuales, separados y aislados, para poder controlarnos cognitivamente de forma más fácil. Si los niños ricos no ven las pantallas, los niños pobres menos las deberían de ver, ¿no? Porque además van a quedar a merced de esos niños ricos que cuando crezcan, pues ojalá que crezcan con un alma bonita y de compartir las cosas, ¿no? Pero no creo, sino van a copiar o van a proteger las riquezas depredadoras, muchas no, pero la mayoría depredadoras de sus padres, llamados padres o llamados corporaciones también. Eduardo, pues muchísimas gracias. Qué buen tema escoges para este 12 de octubre, para este Día de la Raza, para este Día de la Hispanidad. Obvio, estoy hablándolo entre comillas y con ironía. Gracias Eduardo, y qué reflexión también, sobre todo para los niños, para el futuro de este mundo, no en el sentido del cliché de que ustedes son el futuro del mundo, sino en el sentido más estricto, funcional para las corporaciones, como los niños son esa pieza que falta para que el control sea total. Pero bueno, la emancipación, sobre todo intelectual, tecnológica, es yo creo que muy importante. Estar alerta con la tecnología. Ya vimos lo que pasó en el Líbano, cómo explotaron. No solo la infraestructura tecnológica se convierte peligrosa de manera física, sino que también de manera virtual, la más importante, cognitiva. Entonces hay que estar muy alertas de cómo nos quieren más tontos. Y justamente Eduardo Luque es el autor de Nos quieren más tontos, el libro, y que queda pendiente la presentación del otro libro, ¿no? Pero bueno, eso ya nos dirás tú. Eduardo, pues un abrazo gigante, nos estamos viendo, muchas gracias siempre por traernos estas magníficas exposiciones. Nos vemos, y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, pues muchísimas gracias por estar aquí, y seguimos pendientes. Sabemos que si Israel ataca a Irán, inmediatamente pues aquí levantaremos la voz, y Eduardo también tendrá muchas cosas que decir. Eduardo, un abrazo, hermano, gracias, y a ti que nos ves en cualquier parte, insisto, también muchísimas gracias por pertenecer. Abrazos, todos como hermanos. Nos vemos, hasta la próxima.